Muy Muy buenas buenas tardes, tardes. bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de la Academia de Geografía e La Historia de historia de Guatemala. Guatemala. Hoy Hoy tenemos la tenemos la conferencia conferencia ilustrada ilustrada 500 500 años de años la defensa de Saculeo por el por el académico académico numerario doctor Víctor Castillo. Dejo en Dejo el en el uso de uso la palabra al presidente de de la la Academia, academia, licenciado licenciado José José Molina Molina Calderón, Calderón, para que para dé que dé inicio inicio al al acto. acto. Muchas gracias, buenas noches. Es un gusto tener aquí a Víctor Castillo, un arqueólogo connotado de origen que pasa la mitad del año trabajando en una universidad en Polonia, en donde hay un departamento de arquitectura y el resto aquí en Guatemala. Eh, el evento del día de hoy es porque Huehuetenango conmemora los 500 años de esta defensa de Saculeo. Y quién mejor que el doctor Víctor Castillo, que además tiene un trabajo adicional ahora, que está excavando por, por segunda vez las ruinas de Saculeo. La primera vez fue en 1947, cuando lo trabajó la United Fruit Company, y desde entonces no se había hecho ningún trabajo, ninguna excavación. Él está haciendo este trabajo y más adelante, pues, hace unos cuantos meses, nos pondrá al día en este tema. Le regularía a nuestra secretaria hacer la presentación del doctor Castillo. Víctor Castillo, investigador en el Instituto de Arqueología de la Universidad Jaelónica de Cracovia, Polonia. Tiene un doctorado en antropología con una concentración menor en historia por la Universidad de Arizona y una maestría en antropología por la misma universidad. Es licenciado en arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dirigió las investigaciones arqueológicas e históricas en Chantla Viejo, Huehuetenango, en donde estudió la transición al orden colonial de una pequeña comunidad maya mam del siglo XVI. Fue codirector del proyecto arqueológico Ceibal Petexbatún en Petén, en donde estudió el desarrollo de la arquitectura maya temprana y del proyecto arqueológico de la región de Chaculá, donde llevó a cabo trabajos de documentación de sitios arqueológicos en el norte de Huehuetenango. Actualmente es director del proyecto arqueológico Saculeu, el cual tiene por objeto entender desde una perspectiva arqueológica las respuestas del pueblo Mam ante la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los resultados de sus investigaciones se han publicado en capítulos de libros y artículos científicos editados en Guatemala, México, Estados Unidos, España e Inglaterra. Entre sus publicaciones se incluyen el libro de la Catedral de Huehuetenango, Historia y Memoria de un Pueblo, de reciente publicación, así como el librito para el público general Bernard Díaz del Castillo, Narrar la conquista entre volcanes, publicado por la UNAM de México. Es miembro numerario de la Academia de Geografía e Historia desde el año de 2024. Sus intereses de investigación giran en torno a la arqueología de las tierras altas mayas, la nueva historia de la conquista y la relación entre arqueología, historia y memoria. Muchísimas gracias. Daríamos entonces eh, el espacio al doctor Víctor Castillo para que nos haga la presentación. El estado nosotros nos bajaríamos para escuchar en el auditorio. Muchas gracias.
Buenas noches, señores y señoras. Quiero iniciar agradeciendo a la Junta Directiva de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, en especial al licenciado José Molina, por la invitación para presentar este tema justamente en este año de 2025, en que estamos haciendo memoria de qué fue lo que sucedió en nuestra tierra, en el valle de Huehuetenango, en la cuenca del río Selegua, con la llegada de los españoles. Y digo hacer memoria porque estos eventos de los 500 años han sido vistos desde diferentes perspectivas. Para algunos ha sido una conmemoración, para otros ha sido una celebración, pero yo lo veo como un hacer memoria, es decir, como hacer una reflexión sobre el pasado que por supuesto involucra repetir los nombres, los lugares, las fechas y los hechos conocidos, pero también implica ir un poco más allá y revalorizar y redescubrir nuevas líneas de evidencia que nos cuentan historias diferentes a las que hemos escuchado o que hemos leído en la historiografía tradicional. De tal manera que en esta presentación tengo dos objetivos principales para compartir con ustedes. El primero es hacer una revisión crítica a la crónica de conquista de don Francisco de Fuentes y Guzmán en su Recordación Florida. Esta es la única fuente histórica que nos narra la llegada de los españoles y la defensa del pueblo MAM en 1525. Como vamos a ver, eh, es una narración llena de contradicciones y llena de inexactitudes también. Pero precisamente en esas contradicciones, en esas inexactitudes, es donde encontramos los procesos sociales más interesantes que marcaron la vida de los pueblos mayas hace 500 años. Y un segundo objetivo es mostrar evidencia de que en realidad nuestros pueblos, los pueblos donde vivimos, las cabeceras, la mayoría de cabeceras municipales de Guatemala no son fundaciones españolas, no son fundaciones de los conquistadores españoles ni de las órdenes mendicantes, sino que estos pueblos, Huehuetenango, Chiantla, Atitán, ya existían desde antes que los españoles vinieran. Es cierto que el Imperio Español reorganizó y en muchos casos reubicó a estos pueblos, pero la verdad es que pues tenemos abundante evidencia histórica y arqueológica para aseverar que estos pueblos son preexistentes a la llegada de los españoles. Brevemente, este es más o menos el esquema de los temas que vamos a tratar. Primero vamos a hablar desde estas nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas que están en boga, especialmente en México, para entender este periodo que nosotros llamamos tradicionalmente la conquista o la época de contacto. Y veremos cómo este nuevo marco nos ofrece nuevas visiones abarcadoras sobre temas que los historiadores y los arqueólogos habíamos pasado por alto durante siglos y que nos revelan nueva información sobre qué fue lo que sucedió aquí hace 500 años. Luego vamos a hacer una revisión crítica a la narración de Fuentes y Guzmán, quien nos cuenta la llegada de los españoles a la cuenca del río Selegua en la temporada de lluvias de 1525. Vamos a ver las inexactitudes y también vamos a ver qué nos dicen otras líneas de evidencia que tenemos sobre los hechos que sucedieron en el Valle de Huehuetenango en esa fecha. También vamos a discutir información nueva y reciente sobre el antiguo señorío de Huehuetenango, que contrasta un poco con la idea que se ha manejado en la historiografía popular e incluso académica del reino Mam, ¿sí? Frecuentemente se ha dicho que Saculeu era la capital del reino Mam, pero del reino Mam no sabemos mucho más que su capital era Saculeu, pero tenemos información de archivo y también información arqueológica que nos da una idea más matizada, pero también más delimitada de cómo estaban organizados los pueblos mames en la cuenca del río Selegua cuando los españoles vinieron en 1525. Y finalmente, pues vamos a hacer una reflexión sobre cómo recordar, cómo traer a la memoria estos hechos que sucedieron hace tantos siglos, pues nos ayudan en nuestra formación, en nuestro desarrollo como pueblos, como sociedad y como individuos. Como bien lo mencionó el licenciado Molina Calderón, actualmente estamos realizando investigaciones arqueológicas en Saculeu. Tenemos datos nuevos, muy emocionantes,
que desafortunadamente no puedo compartir con ustedes todavía, puesto que según la legislación que regula la investigación arqueológica en Guatemala, solamente hasta que la Dirección General del Patrimonio apruebe nuestro informe final podemos hacer esta divulgación al público. Así que espero que quizás a inicios del otro año podamos tener una charla aquí mismo en donde podamos divulgar estos resultados que precisamente están enfocados en entender desde una perspectiva arqueológica cómo el pueblo MAM enfrentó la llegada de los españoles. Yo, en mi área de investigación es el siglo XVI, en las tierras altas mayas. Estoy interesado en entender este periodo que en la academia se le llama el periodo de contacto, pero lo que sucedió hace 500 años aquí en Guatemala ha sido llamado de diferentes maneras, según el espectro político en el que nos ubiquemos. Y hay que decir que estos términos están cargados de connotaciones políticas. Se ha utilizado, por ejemplo, el término conquista, invasión, resistencia, para hacer referencia a la llegada de los españoles y de sus aliados mesoamericanos hace 500 años. Yo he preferido utilizar el término defensa porque pone la agencia y la acción en quienes estaban aquí cuando vinieron los extranjeros, mientras que los términos conquista, invasión e incluso resistencia más bien hablan sobre las acciones de quienes vinieron. Y pues tenemos abundantes datos históricos sobre qué fue lo que hicieron los extranjeros y sus aliados cuando vinieron a estas tierras. Y lo que queremos o lo que quiero yo ver desde la perspectiva arqueológica histórica también es la respuesta que dan los pueblos mayas a la llegada de los españoles y de sus aliados. De tal manera que así es como en la investigación que estamos haciendo en Saculeu estamos manejando la interpretación de los resultados. ¿Cuál es la acción, cuál es la agencia local de los pueblos mayas de las tierras altas ante la llegada de los españoles? Entonces, brevemente, hablemos un poco sobre el marco metodológico y teórico desde el cual estamos interpretando los datos históricos y arqueológicos. Y pues esta es una escuela académica que surge en los Estados Unidos con la nueva filología en los años 60, 70 y que luego se ha materializado en México y Centroamérica con esta corriente llamada la nueva historia de la conquista, que se opone a la vieja historia de la conquista, la cual está centrada o está basada casi exclusivamente en el estudio de las fuentes españolas, ¿no? Las cartas de Hernán Cortés, la obra de Bernal Díaz del Castillo, los libros de los cabildos españoles, y sobre todo es una historia heroica que centra las acciones en torno a los conquistadores, como Hernán Cortés se describió a sí mismo como un héroe sin segundos, ¿no? Presenta esta figura heroica de los conquistadores españoles que por sí solos logran someter a un continente, ¿no? Y que exalta las figuras de estos conquistadores nacionales como Hernán Cortés, conquistador de México, Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala, Pizarro, conquistador del Perú, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la vieja historia de la conquista que descansa mayormente sobre las fuentes españolas. La nueva historia de la conquista propone acercarnos a las percepciones de los pueblos indígenas, de los pueblos, en el caso concreto donde estamos, de los pueblos mayas y mesoamericanos, cómo ellos percibieron la llegada de los españoles y qué respuestas dieron. Y para hacerlo lo hace desde el estudio de los documentos que dejaron los pueblos indígenas en sus propios idiomas, ¿no? Y especialmente en México existe una gran tradición académica, historiográfica, del estudio de los textos que compusieron los mismos pueblos indígenas, sobre todo en náhuatl. Y bueno, en Guatemala también tenemos historiadores e investigadores que se dedican a aplicar estos preceptos de la nueva historia de la conquista, como por ejemplo los trabajos de Margarita Kosich Yelman sobre los nahuas en Guatemala en el siglo XVI o los trabajos de Sergio Romero. Pero entonces lo que propone la nueva historia de la conquista es acercarnos a las valoraciones y las visiones de los pueblos indígenas y contraponerlos a lo que nos cuentan las fuentes españolas. Es decir, la nueva historia de la conquista no descarta las fuentes españolas. Son valiosas y son importantes y son fundamentales. Lo que nos propone es también mirar hacia estas otras fuentes de información que nos dejaron los pueblos indígenas. La nueva historia de la conquista también se basa en el estudio de documentos pictográficos, especialmente la iconografía y la escritura mesoamericana del siglo XVI. En el caso de Guatemala tenemos un
un ejemplo paradigmático que es el estudio del lienzo de Cuauhtémoc a cargo de Florín Asselberg, que estuvo mucho tiempo expuesto. Hubo una exhibición en la Universidad Francisco Marroquín y hay una publicación en español. Nos muestra precisamente estas aproximaciones que van más allá del registro textual y nos invitan a mirar la iconografía y la escritura mesoamericana del siglo XVI. Y finalmente, la nueva historia de la conquista también nos propone valorizar el rol de las mujeres. Un caso aquí paradigmático es las nuevas visiones que hay sobre Malintzin, popularmente llamada la Malinche, sobre todo porque por siglos se ha presentado como esta mujer que traicionó a su pueblo, pero la nueva historia de la conquista nos permite ubicar y comprender el rol de las mujeres como un rol eminentemente político dentro del contexto histórico del siglo XVI. También, por ejemplo, valorizar la presencia africana durante la conquista y también escuchar otras voces que tradicionalmente han sido silenciadas en el registro historiográfico. Tenemos algunas publicaciones para Guatemala fundamentales que se han hecho desde el aporte de la nueva historia de la conquista, como por ejemplo el magnífico libro de Laura Matthew, Memorias de Conquista, que nos habla de la formación de la identidad mexicana con los aliados mesoamericanos que vinieron con Pedro de Alvarado, o este magnífico libro de Florín Asselberg, Los Conquistadores Conquistados, que nos ofrece esta visión de una segunda oleada de conquistadores luego de Pedro de Alvarado y sobre cómo los pueblos mesoamericanos aliados con los españoles se veían a sí mismos como conquistadores también, ¿no? Los españoles los llamaron indios amigos, indios auxiliares, pero los pueblos mesoamericanos aliados con los españoles se veían a sí mismos como conquistadores en pleno derecho y sobre todo nos han iluminado sobre las estrategias decididamente mesoamericanas que tomaron los españoles gracias a sus alianzas con muchos pueblos mesoamericanos. Entonces, la investigación en Saculeu trata de partir desde estos aportes. Tenemos una gran, tenemos un gran, una cuestión en el área de la cuenca del río Selegua y es que no tenemos documentos en MAM del siglo XVI, que sí tenemos, por ejemplo, en el área Quiché o en el centro de México, no se diga. Sin embargo, como voy a contarles más adelante, gran parte de nuestra interpretación se basa en el estudio de un pleito legal. Los registros se encuentran en España, donde los señores MAM, gobernantes del siglo XVI, dan su testimonio en náhuatl. Por supuesto, su voz pasa por el filtro del sistema de justicia colonial español, pero podemos escuchar algo de su voz todavía a través de este registro. Entonces, ¿cómo comprender este proceso dramático que sucedió hace 500 años con la llegada de los españoles? Yendo más allá de estas categorías de conquista o invasión. Yo propongo entender lo que sucedió hace 500 años en el continente americano como una gran guerra, ¿no? La humanidad ha experimentado grandes guerras a lo largo de su historia. Ejemplos paradigmáticos son, por ejemplo, las guerras mundiales, la guerra de los 30 años en Europa, las cruzadas. Estas grandes guerras son conflagraciones internacionales, interétnicas, interreligiosas, a escala global, que incluyen numerosas entidades políticas de diferentes grados de poder y extensión. Como aquí vemos imperios, reinos, estados, confrontados entre sí en una gran lucha a escala global. Las grandes guerras tienen una duración de muchos años, en algunos casos de varias décadas, y se desarrolla por diferentes fases a lo largo del espacio geográfico. Y el saldo de las grandes guerras, pues es el cambio de fronteras políticas, la desaparición y el surgimiento de estados, desplazamientos demográficos, cambio religioso, la hegemonía de nuevos actores políticos y sobre todo son guerras desastrosas donde se pierden millones de vidas. Yo baso este concepto en los aportes de Federico Navarrete Linares, historiador mexicano, de la nueva historia de la conquista, quien ha tratado de conceptualizar lo que sucedió en México y en Centroamérica como esta gran guerra mesoamericana, donde diferentes actores desde diferentes trincheras se involucraron. Entonces pienso que ver la conquista, lo que llamamos la conquista como una gran guerra, nos permite ser más flexibles en ciertas valoraciones que tradicionalmente hemos hecho o se han hecho en la historiografía tradicional. Por ejemplo, el epíteto de traidores que se les da a ciertos pueblos que se aliaron con los españoles, ¿no? Esto
tiene sentido si se ve en una historia de conquistadores y conquistados, pero la Gran Guerra, viendo la conquista como una gran guerra, nos invita a ver las motivaciones políticas locales dentro de este gran conflicto global. Y ya para entrar en materia, vamos a ubicarnos en el contexto geográfico del área que vamos a estar hablando. Este es el valle de Huehuetenango y la cuenca superior del río Selegua. Tenemos a Zaculeu, ubicado en el límite norte del valle de Huehuetenango, y no muy lejos tenemos a Chnapjul, el nombre ancestral de Huehuetenango, y como vamos a ver más adelante, donde ahora se encuentra la ciudad de Huehuetenango, existió un asentamiento prehispánico que ha preservado su nombre. Los pueblos mayas del departamento de Huehuetenango siguen llamando a la ciudad como Chnapjul, el agujero o la cueva del instrumento musical. Y luego pues tenemos otros sitios importantes. Vamos a hablar un poco de Chantla Viejo, donde realicé excavaciones hace algunos años, también tratando de entender estos procesos que sucedieron en el siglo XVI. Si nos ubicamos en el tiempo, vamos a estar hablando de lo que sucedió más o menos en el lapso de un siglo, más o menos en el año 1450, con la expansión quiché por las tierras altas, que cambia la geografía política de las tierras altas mayas. Luego la llegada de los españoles al valle de Huehuetenango, concretamente en 1525. Luego tenemos un par de décadas de caos, de violencia y de destrucción que más o menos finaliza cuando los frailes de las órdenes mendicantes reorganizan a los pueblos en las congregaciones o reducciones que para esta parte de las tierras altas mayas estaba ya bien establecida para el año 1550 aproximadamente. Bien, entonces, la única fuente de información que tenemos sobre la llegada de los españoles a Zaculeu, sobre Caibil Balam, héroe regional, la tenemos en La Recordación Florida de Francisco de Fuentes y Guzmán, compilada alrededor del año 1690, concretamente los capítulos 19 al 23 de la segunda parte, el libro 8. Y tenemos algo excepcional de La Recordación Florida, y es que tenemos uno de los planos arqueológicos más antiguos. Esto es como Fuentes y Guzmán recordó que se veía Zaculeu. Hace un año, en mi trabajo de ingreso a la academia, presenté mis valoraciones sobre este plano arqueológico, pero es Fuentes y Guzmán quien registra la llegada de los españoles en 1525. No hay otra fuente más que lo haga con tanto detalle como lo hace Fuentes y Guzmán. Ahora, cuando nos acercamos a las narraciones de conquista de Fuentes y Guzmán, tenemos que hacerlo con cierta cautela y con una saludable dosis de escepticismo. Fuentes y Guzmán nos dejó varias narraciones de conquista, quizá entre ellas la más famosa es la conquista de Quetzaltenango, donde tenemos la figura heroica de Tecunumán. Hay que decir que estudios historiográficos serios y recientes han demostrado que Fuentes y Guzmán en la mayoría de sus narraciones de conquista, en el mejor de los casos, exageró los hechos y las acciones. En el peor de los casos, probablemente sean creaciones literarias. Por ejemplo, Fuentes y Guzmán tiene una conquista de Copán. Él se imaginó que la ciudad maya del clásico de Copán era una urbe habitada con muchos habitantes, y le asigna a uno de sus ancestros, porque recordemos que él descendía directamente de los conquistadores españoles, el triunfo de la plaza de Copán. Otro error craso que cometió Fuentes y Guzmán en sus narraciones de conquistas fue el haber identificado a Chuanimabaj, la capital o la fortaleza de los Cachiquel Acajal, perdón, de los Cachiquel Chajomá, como Misco. Y es por eso que el sitio arqueológico Chuanimabaj fue por décadas llamado erróneamente Misco Viejo. Este es un grave error que cometió Fuentes y Guzmán y que los historiadores pues repitieron durante siglos. Entonces, bueno, por ejemplo, la conquista de Uspantán, también los trabajos de Wendy Kramer y de George Lovell han demostrado numerosas exactitudes. Entonces, todo esto es una alerta para que cuando nos acerquemos a la obra de Fuentes y Guzmán lo hagamos con saludable escepticismo. Sin embargo, esto no quiere decir que descartemos su información, porque como vamos a ver más adelante, ciertamente
Fuentes y Guzmán contó con los elementos y con los recursos para componer estas narraciones, pero quizás agregó cosas de su propia cosecha en el proceso de componer estas crónicas. Según Fuentes y Guzmán, había un manuscrito escrito por Gonzalo de Alvarado, el cual contenía la narración de la campaña de los españoles en contra del pueblo Mam en 1525. Antes de iniciar su descripción de Saculeu y de la narración de conquista, Fuentes y Guzmán nos dice en esta fortaleza, es decir, hablando de Saculeu, que vamos a describir, los mames se resistieron a nuestros castellanos, y bien lo declara un cuaderno manuscrito de Gonzalo de Alvarado que me comunicó don Nicolás de Vides de Alvarado, cura de Opico, su descendiente. Sabemos, bueno, por siglos, hubo una confusión genealógica e historiográfica sobre Gonzalo de Alvarado porque se pensó que había un conquistador llamado Gonzalo de Alvarado y fue Virgilio Rodríguez Beteta quien se dio cuenta que en realidad habían dos conquistadores españoles llamados Gonzalo de Alvarado, los dos parientes de don Pedro de Alvarado. Uno era Gonzalo de Alvarado y Contreras, hermano de don Pedro, y el otro era Gonzalo de Alvarado y Chávez, primo. Parece que Fuentes y Guzmán no estaba al tanto de esto y para él reúne en un solo Gonzalo de Alvarado a dos personajes diferentes. Lo que sí sabemos es que Gonzalo de Alvarado, uno de los dos, escribió una crónica de la conquista. Y de esto hay varios testimonios, quizás el más poderoso es el de Bernal Díaz del Castillo, quien menciona que más o menos en la década de 1550, cuando estaba terminando de componer su obra, él consulta esta historia, este historial de Gonzalo de Alvarado, quien estaba vivo en ese tiempo todavía. Fuentes y Guzmán nos da información contradictoria sobre esta obra, ¿no? Él menciona que, en efecto, había un conquistador llamado Gonzalo de Alvarado que había escrito una historia, sin embargo, él no la había visto, ¿sí? Él lo que ve es un cuaderno manuscrito donde aparece narrada la campaña española en contra de los Mam. Francis Gall, quien fue miembro de esta prestigiosa corporación, propone que el cronista y por lo tanto el que dirige la campaña en contra de los Mam no es Gonzalo de Alvarado y Contreras, el hermano de Pedro de Alvarado, sino más bien el primo de Alvarado y Chávez. Y si hacemos una reconstrucción genealógica sobre los descendientes de Alvarado y Chávez, vemos que en efecto don Nicolás de Vides y Alvarado, el cura de Opico que tenía el cuaderno que consultó Fuentes y Guzmán, pues desciende del matrimonio entre Gonzalo de Alvarado y Chávez y de Isabel de Alvarado, quien era hija de Jorge de Alvarado. Hay que decir que la genealogía de los Alvarado es un tanto confusa porque hay varios Gonzalos, hay varios Isabel, Leonor, en fin, que eso es un poco difícil desenmarañar, pero yo estoy convencido que fue Gonzalo y Chávez el que escribió la crónica de la conquista y que fueron sus papeles los que consultó Fuentes y Guzmán. Por supuesto, había una confusión ya en el siglo XVII sobre Gonzalo de Alvarado, las crónicas asumen que era un solo personaje, pero el hermano de don Pedro de Alvarado fallece muy pronto en México, lo dice el mismo Bernal Díaz del Castillo, parece que murió en México, Oaxaca, lo dice, en una fecha temprana. Su testamento está fechado en 1529, mientras que Gonzalo de Alvarado y Chávez tuvo una vida prolífica en la vida colonial temprana, fundó la ciudad de Gracias a Dios, vivió en Trujillo y nos dejó probanzas que nos narran, por ejemplo, una desconocida entrada de Pedro de Alvarado en la primera mitad de 1525 a Lacandón, que tuvo que haber pasado por Huehuetenango. Y me pregunto yo si no fue en ese contexto de la entrada a Lacandón que se llevó a cabo la agresión en contra de los Mam. Pero hay que decir que es un laberinto historiográfico y genealógico la cuestión de los Gonzalo de Alvarado, que creo que merece un estudio más detallado. Cuando leemos la recordación florida de Fuentes y Guzmán, vemos que no solamente consultó los papeles de Gonzalo de Alvarado para elaborar su crónica. Por cierto, Carmelo Sáenz de Santa María se muestra muy escéptico con las narraciones de Fuentes y Guzmán y dice, no existió tal cuaderno, tal manuscrito, lo que él consultó fueron probanzas, ¿no? Las probanzas que guardaban los descendientes
de Gonzalo de Alvarado que de ninguna manera constituyen una crónica. Recordemos que las probanzas son documentos del género notarial en donde los conquistadores dejaban registradas algunas hazañas que ellos consideraban dignas de mención para obtener algún favor de la corona. Pero algo muy importante y que hemos pasado por alto es que Fuentes y Guzmán consultó otras fuentes, tanto españolas como indígenas, entre ellas la probanza de don Nicolás de Vides de Alvarado, descendiente de Gonzalo de Alvarado, la probanza original de don Laureano Guerra Veintemilla, el manuscrito de don Alonso Enríquez de Larios y el libro primero del Cabildo de Santiago. Sospechosamente, dice Carmelo Sáenz de Santa María, estos documentos están perdidos, a excepción del libro del Cabildo de Santiago, que también sospechosamente no hace ninguna mención sobre la campaña de Saculeo. Y luego nos menciona otros documentos que él consultó, probablemente del área de Totonicapán, el manuscrito Shekul, título Ajpok Quejam, y un documento que él llama el manuscrito Quiché. Yo pienso que Fuentes y Guzmán sí consultó documentos de la tradición indígena y como voy a discutir un poco más adelante, probablemente toma de estos documentos el nombre de Caibil Balam para insertarlo en su narración de la agresión en contra de los mames de Huehuetenango. Además, tenemos que reflexionar que Fuentes y Guzmán seguramente no hablaba ningún idioma maya, así que seguramente se basó en la asistencia de traductores y tenemos que ser entonces cautos con las reconstrucciones que él hace con base en los documentos indígenas. Bien, entonces, ¿qué nos dice Fuentes y Guzmán? ¿Cómo fue la campaña militar en contra de los mames? Nos dice Fuentes y Guzmán que a inicios de 1525 el rey Sequechul, el rey Quiché, dice él, el rey Sequechul mal aconseja a Pedro de Alvarado y le dice que un gran cacique que gobernaba sobre un país dilatado y muy rico le había aconsejado a los gobernantes quichés de tenderles una trampa a los españoles y quemarlos en Comarcaja. Pues cuando se entera Pedro de Alvarado de esta nación rica, distante de Guatemala y del Quiché, manda a Gonzalo de Alvarado con 80 infantes españoles, 40 caballos, 2,000 guerreros tlaxcaltecos, usumatecos, tenochcas, cholutecos, quesaltecos, guatemaltecos, utatlecos. Es decir, aquí también iban guerreros quiché y cachiquel en esta alianza militar que iba en contra de los man. También menciona que iban 300 gastadores de hacha, machete y asadón, es decir, los que iban abriendo los caminos, iban abriendo las trincheras y seguramente quienes conocían las rutas para llegar al valle de Huehuetenango. Aquí tenemos que advertir otro error de Fuentes y Guzmán, porque Sequechul no era rey de los quichés. Sequechul era uno de los dos gobernantes supremos del pueblo cachiquel de Isimché, pero en la recordación florida Sequechul aparece identificado por Fuentes y Guzmán como un gobernante quiché, lo cual es erróneo. Esta alianza militar de españoles y guerreros mesoamericanos parte de Guatemala, es decir, de Isinché, en julio de 1525, pasa por el territorio de Totonicapán, llega a Totonicapán, de hecho, la antigua Chuimecná de los quichés. Desde ahí cruza el llamado Río Hondo, que se encuentra en el límite entre Totonicapán y Huehuetenango, y finalmente alcanza la fortaleza MAM de Mazatenango, que no se encuentra muy lejos de la actual ubicación de Huehuetenango y de Saculeo. Aquí les tengo esta foto aérea de Google Maps para ubicar estos asentamientos de los que vamos a hablar. Como pueden ver, la mancha urbana de Huehuetenango ya se expandió sin control, incluso ha llegado hasta el sitio arqueológico Saculeo. Pero Fuentes y Guzmán nos narra la batalla de Mazatenango, que corresponde con el pueblo colonial que se llamó San Lorenzo Mazatenango y que hoy es la aldea San Lorenzo, que por cierto es el terruño de mi familia paterna. Y aquí en San Lorenzo, pues nos dice Fuentes y Guzmán, había una terrible ciénaga, la cual todavía se forma en la temporada de lluvias y un profundo barranco. El barranco lo vemos aquí. Entonces nos dice, los españoles no pudieron sortear la trinchera, sino que tuvieron que entrar por los cerros del norte.
Yo pienso que el asentamiento antiguo de Mazatenango se encontraba donde ahora está el cementerio, que es una lengüeta, un cerrito elevado en posición claramente defendible. Aquí hay una gran plataforma artificial sobre la que se construyó el cementerio. El Instituto de Antropología e Historia hizo un rescate arqueológico aquí, donde encontró una tumba, un entierro con cerámica del periodo preclásico tardío y clásico temprano, y seguramente ahí estaban también las estructuras precoloniales del periodo posclásico. Desafortunadamente, pues aquí el cementerio ya se expandió y se han perdido los vestigios del antiguo asentamiento donde yo pienso que estaba ubicado el Mazatenango que nos cuenta Fuentes y Guzmán. Una vez, una vez tomada la fortaleza de Mazatenango, los españoles emprenden camino hacia Huehuetenango. Sin embargo, a medio camino, en estas planicies de lo que ahora se llama la aldea Jumaj, supongo yo que ahí sucedió una tremenda batalla que nos la narra Fuentes y Guzmán con inusitado detalle. Nos da los nombres, perdón, los números de guerreros, nos dice que este era un ejército que venía desde Malacatán, otro pueblo mam, en asistencia de los huehuetecos. Eh, y además es bien interesante porque aquí nos describe las armas también, ¿no? Nos dice que habían guerreros que tenían lanzas hechas con puntas de cobre o con puntas de palo quemado. Nos habla de lanceros y de flecheros y se entabla una tremenda batalla en esta planicie. Y aquí sobresale la figura heroica de un capitán Mam que Fuentes y Guzmán llama Camila Cap. Camila Cap es un guerrero que viene adornado con un hermoso tocado de plumas de quetzal y revestido de oro. La narración recuerda mucho el choque entre Pedro de Alvarado y Tecún, ¿no? Este guerrero que viene lleno de joyas y que se enfrenta con los españoles. Y al notar Gonzalo de Alvarado que este era el capitán, pues acomete en contra de él y Camila Cap pierde la vida. Los malacatecos huyen de regreso a su fortaleza de Malacatán, que no es otra, sino que el sitio arqueológico que hoy llamamos Pueblo Viejo Malacatancito, desafortunadamente en avanzado y lamentable estado de destrucción, porque pues, se hicieron construcciones modernas y se derribaron los edificios posclásicos. Cuando yo lo vi hace algunos ayeres, se podía ver claramente en los cortes pintura mural de varios colores, así que debió haber sido una ciudad hermosa. Pero esta es la fortaleza Malacatán de la que habla Fuentes y Guzmán. Y este resulta un desvío muy difícil de explicar porque Pueblo Viejo Malacatancito, que es el origen, el asentamiento antiguo del pueblo que hoy se llama Santa Ana Malacatancito, se encuentra unos 15 kilómetros en un desvío, lejos de Huehuetenango y lejos de Mazatenango. Pero según Fuentes y Guzmán, los españoles llegan, toman esta fortaleza, la someten y después se enfilan ya para Huehuetenango. Fuentes y Guzmán dice que la corte del gran cacique Caibil Balam se encontraba en Huehuetenango, ¿sí? No en Saculeu. Frecuentemente se dice Saculeu, la capital del reino Man, pero lo que nos dice Fuentes y Guzmán y otros documentos del siglo XVI que vamos a ver a continuación es que la cabecera, la corte de este señorío Mam se encontraba en Huehuetenango, donde actualmente se encuentra la ciudad. En la tradición oral huehueteca, bueno, yo soy huehueteco, crecí en Huehuetenango escuchando estas historias y siempre se nos ha dicho que la iglesia catedral se encuentra sobre un antiguo templo magno. Y de hecho hay referencias de que cuando se excavaron los cimientos del templo católico en 1869, del suelo salían tinajones de los mames, dice el doctor Horacio Galindo. Así que muy seguramente la antigua Chnabjul, el Huehuetenango del siglo XVI, se encuentra a varios metros debajo del piso de la plaza principal. Cuando Gonzalo de Alvarado llega a Huehuetenango, nos dice que encontró sus murallas derribadas y el asentamiento abandonado, lo cual parece que era una estrategia muy típica de los pueblos mayas durante estos conflictos, ¿no? El abandono repentino de los asentamientos. Y nos dice Fuentes y Guzmán que Caibil Balam, el gran cacique de la nación Mam, así lo llama él, había ido a Saculeu a refugiarse con todo su pueblo. Saculeu, que él lo identifica como el gran castillo y fortaleza de Caibil Balam.
Aquí vemos a Saculeo ubicado en el límite norte, como ustedes pueden ver, ya la ciudad lo tiene rodeado por completo, incluso en el barranco ya pronto van a haber construcciones, en fin. eh, Esta es una fotografía antigua que nos ilustra la posición defensiva en la que se encuentra la ciudad de Huehuetenango. Aquí tenemos un enorme barranco. Los huehuetecos llamamos a esta área el Boquerón. Un barranco con paredes verticales, lo mismo por el lado norte. El río de la Viña crea otro profundo barranco, de tal manera que la ciudad se encuentra en una posición totalmente defensiva, porque ahí se encontraba en efecto un asentamiento prehispánico del periodo posclásico, que es el que Gonzalo de Alvarado y sus aliados se encuentran abandonados. Eh, Gonzalo de Alvarado manda una embajada, eh, logran capturar a un gobernante MAM, no a un gobernante, pero a un líder MAM, Saskiab, y le manda una embajada de paz a Caibil Balam y a todo el pueblo que se había refugiado en Saculeo, pues dice Fuentes y Guzmán, indicándoles que su llegada era saludable para estos pueblos porque los invitaban a someterse a la autoridad del rey de España y del Papa de Roma. Eso dice Fuentes y Guzmán. Y por supuesto, la embajada de paz no tuvo respuesta de Caibil Balam. Entonces decide Gonzalo de Alvarado tomar la fortaleza por la fuerza. Esta es una fotografía histórica porque Huehuetenango ya no se mira así, el valle que rodea a Saculeo ya no se ve así, ahora pues está rodeado de construcciones por todas partes, pero esta fotografía de los años 60 nos ilustra más o menos cómo se miraba la campiña. Aquí tenemos a la fortaleza de Saculeu, como ustedes pueden ver, rodeada por un barranco profundo por el lado oriental y el lado sur, mientras que por el lado occidental hay una pendiente mucho más suave, donde seguramente tuvo que haber alguna muralla. Muy probablemente había un acceso a la fortaleza desde este lado durante el periodo clásico. Eso lo sugieren las investigaciones de la United Fruit Company. Pero la entrada, nos dice Fuentes y Guzmán, a la fortaleza se hacía sobre esta lengüeta de tierra, que según Fuentes y Guzmán era tan estrecha que solamente cabía un jinete montado a caballo. Bueno, creo que caben más, pero así es como Fuentes y Guzmán lo recordó. Hay que decir que esta lengüeta era una gran calzada de acceso y que ahí habían y hay todavía vestigios arqueológicos fuera del parque arqueológico. Esto forma parte también del asentamiento original. Nos cuenta Fuentes y Guzmán que en la entrada de la fortaleza, más o menos aquí, hubo una tremenda batalla en un ejército de 6.000 guerreros. MAM se enfrentan con los españoles, por supuesto, según Fuentes y Guzmán, los españoles toman la ventaja, el ejército se dispersa y de la fortaleza de Saculeo emerge un nuevo contingente de 2.000 guerreros MAM. En esta, pues en esta primera batalla, en la entrada de la fortaleza de Saculeus, hay una gran pérdida de vidas humanas, tanto del bando del grupo MAM como del grupo de los españoles y sus aliados. Eh, Gonzalo de Alvarado se percata que la única forma de tomar la fortaleza es estableciendo un sitio, ¿no? Recordemos que en el arte de la guerra el sitio consiste en bloquear todos los accesos a un asentamiento de tal forma que quienes están resguardados ahí pues tengan que rendirse, ya que no entran víveres, no entra agua, etcétera. Y ubica 4 campamentos para el sitio, uno en el norte donde se establece Gonzalo de Alvarado. Eh, Permítanme leerles la descripción de Fuentes y Guzmán porque me parece que no tiene desperdicio en lo que se refiere a registrar nombres y números. Alvarado organizó el asedio de la siguiente manera. Por el norte, en la calzada de entrada de la fortaleza, acuarteló a la caballería y ahí mismo asentó Alvarado sus reales. Al occidente, en el área menos protegida, esta parte, ya que la pendiente en dirección al río no es tan abrupta, dejó a 20 españoles y 180 guerreros aliados junto a Antonio de Salazar. En el este, que es la parte que daba de manera más libre a la campiña del valle, estableció un contingente de 20 infantes españoles y 250 guerreros aliados con el objetivo de evitar que cualquier ayuda llegara a los atrincherados en Saculeo. Finalmente, en el sur, ubicó a 400 guerreros utatlecos y guatemaltecos, es decir, quichés y cachiqueles, eh, bajo las órdenes de Diego Franco y Pedro Garcerá.
Cuando Fuentes y Guzmán hace esta descripción, es impresionante su conocimiento sobre la geografía alrededor de Saculeu, porque él claramente nota que la parte sur-occidental es la menos defendible del sitio y entonces nos habla de que se colocó un cerco uniendo los dos campamentos para evitar el ingreso de cualquier ayuda que pudiera venir del occidente. Durante el sitio de Saculeu, Jaibil Balam trató de escapar en algún momento, pero es herido por los españoles, por lo cual tiene que regresar a la fortaleza. También nos dice Fuentes y Guzmán que trataron de entrar víveres que venían en auxilio de los MAM que se habían refugiado adentro del sitio. Sin embargo, estos víveres fueron tomados por los españoles. Gonzalo de Alvarado tuvo la idea de hacer un relleno, un chiflón, dice Fuentes y Guzmán, para que de esta manera se pudiera acceder desde el foso natural hacia la cima, hacia la superficie de la plataforma. Y nos dice él que lo hicieron en el lado sur de la fortaleza. Yo creo que esta parte que ven aquí probablemente sea lo que quede de este chiflón, de esta rampa que construyó o que intentó construir Gonzalo de Alvarado con la ayuda de sus aliados. Cuando estaban en esta acción de colocar este chiflón para que pudiera entrar la caballería, parece que ese era un objetivo primordial de los españoles, crear un acceso para que pudieran entrar los caballos. Viene un ejército de indios serranos, los llama Fuentes y Guzmán, ¿no? Era un contingente, un ejército que venía de los pueblos de la sierra de los Cuchumatanes, probablemente. Y un dato muy interesante es que nos dice que venían desnudos, ¿no? Que venían desnudos y que además venían envijados, es decir, traían el cuerpo pintado de rojo. Y ese es un dato muy interesante porque Fuentes y Guzmán y la mayoría de cronistas españoles se esfuerzan mucho en describir, o al menos en hacer una referencia a lo rico del atuendo de los guerreros indígenas, ¿no? Sin embargo, aquí Fuentes y Guzmán sintió la necesidad de indicar que este era un ejército de guerreros desnudos y además que venían pintados de rojo. La situación adentro de la fortaleza de Saculeu empezó a hacerse insostenible. Recordemos que no entraba comida, muchísimas gracias, no entraba comida ni agua y parece que incluso los guerreros mames empezaron a morir de hambre adentro. Eh, entonces, parece que Jaibil Balam empezó a pensar en negociar su capitulación. Y déjenme leerles una síntesis de cómo fue esta capitulación de Jaibil Balam. La hambruna dentro de la fortaleza se había extendido a tal grado que estaba causando gran mortandad. Jaibil Balam consultó con sus capitanes y consejeros sobre si debían morir adentro de la fortaleza o capitular ante el adversario. Pero Jaibil Balam era un hombre heroico y decidió ajustar la paz y negociar su rendición. En un día por él señalado, convocó a Gonzalo de Alvarado a la puerta de la gran fortaleza de Saculeu. Sonaron las trompetas. La pesada puerta de piedra se abrió y Jaibil Balam hizo su aparición majestuosa. Gonzalo de Alvarado se le acercó con los brazos abiertos y aceptó la honrosa rendición del gran guerrero Mam. Dice el manuscrito de Gonzalo de Alvarado que a Jaibil Balam se le llenaron de agua los ojos. Sin duda, lágrimas de dignidad y de valentía. Jaibil Balam negoció su capitulación pidiendo a Gonzalo de Alvarado la oportunidad de quedarse a vivir adentro de la fortaleza de Saculeu, pero esta petición no le pareció al español, quien ordenó que la mitad de su gente pasase adentro de Saculeu sin levantar el sitio. En total, 1.800 personas que habían entrado con Jaibil Balam a Saculeu al inicio del sitio a resguardarse perdieron la vida durante el asedio. Inmediatamente Gonzalo de Alvarado ordenó la demolición de la gran piedra de la entrada y la creación de rampas de tierra para que la caballería pudiera entrar y salir de Saculeu sin problemas. Esto hecho, regresó al pueblo de Huehuetenango, donde dejó un presidio a modo de colonia, dice Fuentes y Guzmán, a cargo de Gonzalo de Solís, y luego de esto tornó victorioso a Guatemala. Se ha interpretado este
presidio a modo de colonia como la fundación del pueblo de Huehuetenango, pero un presidio a modo de colonia en este contexto era nada más que una guarnición militar que se quedaba para resguardar el nuevo territorio que había sido sometido. De tal forma que Gonzalo de Alvarado no fundó Huehuetenango ni ningún pueblo, porque el pueblo de Huehuetenango ya existía cuando él vino, y lo que él hace es dejar en este asentamiento que ya existía una guarnición militar. Ahora bien, en Huehuetenango, pues Caibil Balam es nuestro héroe regional, ¿no? Y es un motivo de orgullo local porque evoca las ideas de la dignidad, de la defensa, de la resistencia. Y si ustedes hablan con cualquier huehueteco, les va a decir que Caibil Balam no se rindió. Caibil Balam va a las montañas de los Cuchumatanes, desde donde organiza y dirige la resistencia en contra de los españoles. Lo que dice Fuentes y Guzmán es, en efecto, que Caibil Balam entrega la fortaleza, obviamente porque a Fuentes y Guzmán le interesaba presentar esta visión heroica del triunfo de los españoles. Pero en la memoria social, en el recuerdo colectivo de la región de Huehuetenango, Caibil Balam es un héroe indómito, un héroe que no se rindió ante los españoles, sino que prefirió ir a las montañas desde donde dirigió una resistencia en contra de los españoles. Hay muchas tradiciones orales que creo yo están enraizadas en la memoria social sobre qué fue lo que pasó con Caibil Balam. Por ejemplo, se dice que su tumba está en los llanos de San Miguel, en la cumbre de los Cuchumatanes, o que está enterrado en Cajolá, o que está enterrado en algún lugar de San Marcos. Todas estas son estas elaboraciones de la memoria donde Caibil Balam ha tomado este rol protagónico y heroico. La valoración que yo le doy es que es importante resaltar que en la memoria social de los huehuetecos y de varios pueblos mayas, la figura de Caibil Balam ha trascendido como la de un héroe indómito que decidió retirarse a las montañas antes de someterse al yugo español. Aunque esto no se menciona en los documentos históricos, el destino final de Caibil Balam ha salido del dominio de los datos historiográficos y ha encontrado su propia evocación en la figura de un héroe que simboliza la dignidad y la resistencia. Alrededor de Caibil Balam se ha tejido lo que podemos llamar una formación de la memoria. Como ha dicho una antropóloga, una capacidad de surcar el pasado en razón del presente, caracterizada por la resignificación de los testimonios de la antigüedad, la tradición oral y la memoria colectiva, en una narrativa que representa tanto la experiencia histórica como las aspiraciones de un pueblo. Así, Caibil Balam ha alcanzado la dignidad de la inmortalidad indomable propio de los grandes héroes de la historia. ¿Sí? No nos importa que Fuentes y Guzmán dijo que se había rendido, ¿no? En la memoria social de los huehuetecos y de los pueblos mayas, Caibil Balam es un héroe indómito. Quiero hacer aquí una acotación sobre el nombre de Caibil Balam, porque frecuentemente se ha dado la traducción de que significa quien tiene la astucia o la fuerza de dos jaguares, pero me parece a mí que hay traducciones un poco más plausibles. Yo me he informado con lingüistas MAM sobre qué puede significar el nombre de Caibil Balam en MAM y me han dicho que viene de dos palabras MAM, Caibil, que es un instrumento o medio con el que se ve, un lugar desde donde se mira algo. Me decía un lingüista MAM que, por ejemplo, un televisor, un espejo, es un caibil, es algo con lo que se mira, y Balam o Balam, pues el jaguar, ¿no? Una traducción podría ser el instrumento para ver el jaguar o el lugar para ver el jaguar. Podemos ponernos poéticos y decir el jaguar que mira o el mirador del jaguar, y estas parecen explicaciones o traducciones más posibles. Hay que decir aquí que es interesante porque en la mayoría de crónicas del siglo XVI que escribieron los españoles, ellos normalmente registran el nombre náhuatl de los gobernantes indígenas. Muy raramente mencionan a los gobernantes mayas por sus nombres en las lenguas, en los idiomas locales. De tal manera que me parece que tal vez Fuentes y Guzmán tomó este nombre de alguno de los documentos indígenas que él pudo haber consultado, que provienen de esta área de Totonicapán, ¿no? El área de San Andrés Checul, San Cristóbal, Totonicapán. ¿Qué nos dicen
Otras líneas de evidencia, ya para ir terminando, sobre qué fue lo que sucedió en la cuenca del río Selegua en el siglo XVI. Está este documento, Justicia 1031, es un pleito legal entre dos conquistadores, Pedro de Alvarado y Juan de Espinar. Se están peleando por el pueblo de Huehuetenango, por los tributos de los pueblos de Huehuetenango. Es un proceso judicial sumamente largo y complejo que abarca más de 10 años. Pero como parte de este proceso, los gobernantes de Huehuetenango en 1530 son llamados a testificar y se les pide, las autoridades españolas les piden que ellos cuenten cómo estaban organizados antes de que vinieran los españoles a la cuenca del río Selegua. Este documento lo estudió originalmente la historiadora Wendy Kramer en ese magnífico trabajo sobre la encomienda temprana de Guatemala, que desafortunadamente no está traducido al español, pero que tiene mucha información sobre estas comunidades del siglo XVI que los españoles encontraron y que transformaron en encomiendas. Algo importante que menciona este documento y que vemos también sobre todo en los textos escritos por los quiché es que no existía una sola entidad política MAM, un reino MAM que incluía a todos los hablantes de este idioma, sino que en realidad existían diferentes señoríos, incluso sabemos sus nombres, ¿no? Los Yoc, los Canchigases, los Bamac, Sisoles, Nimamac, que se encontraban ubicados en el área de Quetzaltenango y Totonicapán. Este territorio fue tomado por los quichés durante la expansión del rey Kikab, y por otras fuentes sabemos también que existían otras entidades políticas MAM, que vamos a llamar señoríos, en el área de Cuilco, en Ixtahuacán, en los mames de Zacatepeques de San Marcos y también los MAM de la Tierra Alta de los Cuchumatanes, lo que hoy es Todos Santos Cuchumatán. A pesar de esta diversidad de diferentes señoríos MAM, no hay duda que el señorío MAM más importante era el señorío MAM de Huehuetenango, que los españoles, perdón, que los quichés llaman MAM Saquiulehuap, los MAM de la Tierra Blanca. Eh, lo que nos dice, lo que podemos ver en Justicia 1031, este documento, este registro se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla. De hecho, el nombre Justicia 1031 es su signatura, es la catalogación que tiene en el Archivo de Indias. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de estudiarlo. Mm. Este documento nos presenta al antiguo señorío de Huehuetenango bajo este modelo, ¿no? Había una cabecera, que es Huehuetenango, no Saculeu, sino Huehuetenango. Habían pueblos sujetos a esta cabecera y además habían estancias rurales alrededor de estos pueblos sujetos. Hay que decir que esta es una simplificación, es la visión de los españoles sobre cómo estaban organizados estos territorios en el siglo XVI, de tal manera que no lo podemos tomar literalmente como asumiendo que así era la organización del pueblo mame en el siglo XVI, sino más bien es un punto de partida para indagar más sobre la organización sociopolítica de los MAM del siglo XVI. Lo que nos dice este documento a través de los numerosos testimonios es que había un pueblo cabecera que es llamado Huehuetenango, muchas veces es llamado Huehuetenango de arriba, y que bajo esta cabecera se encontraban varios pueblos sujetos que son llamados por sus nombres nahuas: Osemazantla, Niquitla, Chimbal, Atitán, Chantla, Esquinil, Amalá y Baca. Wendy Kramer se dio cuenta que estos nombres son muy similares a los nombres de los pueblos coloniales y de las comunidades actuales que se encuentran en la cuenca del río Selegua: Usumacinta, Necta, Chimaltenango, San Juan Atitán, Chantla, que conserva su nombre intacto del siglo XVI, y Esquinil probablemente hace referencia al pueblo de Colotenango. Amala y Bacá, que son pueblos que no hemos ubicado todavía, pero que se encuentran en la cuenca del río Selegua. Y además, muy interesante, este documento habla de los asientos antiguos de los MAM, ¿no? Que no es otro que Saculeu, que recibe en este documento el nombre de Zacualpa Huehuetenango. Zacualpa es un término náhuatl que se utiliza para referirse a lo que nosotros podríamos llamar ahora un sitio arqueológico, un lugar en ruinas, un lugar de una gran antigüedad. Y no hay duda que Saculeu recibía este nombre en náhuatl, el nombre de Zacualpa,
porque pues, es uno de los sitios más largamente ocupados desde el periodo clásico temprano, más o menos año 400, 500 después de Cristo. Así que Saculeu, contrario a otros sitios del periodo posclásico tardío, tenía una venerable antigüedad cuando los españoles vinieron. Si ubicamos a estos pueblos en el mapa, nos damos cuenta que todos están a lo largo de la cuenca del río Selegua, con la cabecera de Huehuetenango en el valle, lo mismo que Saculeu. En este documento, Saculeu es el centro a donde llegan los señores, los gobernantes de estos pueblos, para tomar consejo, para refugiarse de la guerra, pero no es presentado como un centro administrativo o como una capital, como tradicionalmente nos referimos a Saculeu. Ese rol lo asigna este documento a Huehuetenango. Y esto coincide con lo que nos dice Francisco de Fuentes y Guzmán sobre que la corte del gran cacique Caibil Balam se encontraba en el asentamiento precolonial de Huehuetenango. En 1530 todo este pleito inicia porque los mismos MAM incendian, le prenden fuego a sus asentamientos, los abandonan y se reubican temporalmente en Saculeu y alrededor de este sitio. Cuando son interrogados en este juicio, en este pleito legal, ellos dicen: nosotros quemamos nuestros pueblos porque queremos regresar a nuestro lugar antiguo, a nuestros asientos antiguos, en donde vivíamos, hasta que los de Utatlán en una guerra vinieron y nos echaron de aquí y nos hicieron que nos fuéramos a vivir a las montañas, pero ahí el clima es frío. Dicen, por ejemplo, allá no se dan tan buenos melones como los que se dan en el valle, nuestros hijos se enferman, de tal manera que en 1530 hay un gran movimiento demográfico, ¿no? Queman sus templos, queman sus patios, sus plazas, también queman las estructuras domésticas y toda esta población de estos pueblos baja, regresa al Valle de Huehuetenango y reclaman a Saculeu como su lugar ancestral, como el lugar donde vivían antes de que vinieran los quichés. Eso es lo que nos dicen en sus testimonios. Yo he tenido la fortuna de excavar, de estudiar arqueológicamente uno de estos pueblos quemados, Chantla Viejo. Es un asentamiento con una ocupación muy corta, probablemente unos 100 años, no muy lejos de la actual cabecera municipal de Chantla, de la villa de Chantla. En la memoria social de los chantlecos, este es el lugar original del pueblo. Aquí estaba Chantla originalmente, pero en algún momento se aparece la imagen milagrosa de la Virgen de Candelaria de Chantla en el lugar donde ahora se encuentra el pueblo. Eh, los chantlecos antiguos encuentran esta imagen, la llevan a Chantla Viejo, pero en la noche la imagen de la Virgen desaparece y regresa a donde finalmente se funda Chantla Nuevo. Y esta forma, esta historia, es la forma en que los pueblos recuerdan la llegada de los españoles y la llegada del cristianismo. Si ustedes van a San Pedro Necta, el Miquitla de Justicia 1031 es exactamente la misma historia, ¿no? Se encontraba originalmente Necta en un lugar que hoy es un sitio arqueológico llamado Tepán. Se aparece la imagen de San Pedro Necta y pues eso obliga al abandono de los sitios. Entonces, desde la memoria social, así es como se recuerda la llegada del cristianismo y de los españoles. Y en efecto, en Chantla Viejo nosotros encontramos evidencia de quema, es decir, fue un sitio que fue quemado. Lo interesante de Chantla Viejo es que hay una reocupación, hay un regreso. Probablemente en el año 1537 los chantlecos de esa época regresan y reconstruyen los templos, aún ya siendo cristianos, porque en 1537 se presentan de nuevo en el juicio con nombres cristianos, con nombres españoles, dicen estar bautizados, pero siguen construyendo, siguiendo los cánones de la arquitectura ritual precolonial. Así es como se recuerda la llegada de los españoles en Justicia 1031. Vinieron los españoles a esta tierra y dieron a Espinal, el encomendero de Huehuetenango, dieron esta tierra a Espinal. Y luego vinieron los indios de Huehuetenango a decirles a los pueblos sujetos que ya tenían amo, que les sirviesen ellos, que eran suyos, y que ellos entonces les sirvieron pensando que era su amo. Más antes de que vinieran los españoles, eran por sí, es decir, eran pueblos independientes y tributaban al Tlatani, probablemente los gobernantes quichés. El encomendero de Huehuetenango
Juan de Espinar, pues también da su propia versión, cómo él interpreta la llegada de los españoles solamente 5 años antes, eh, y dice que en el tiempo de las guerras, por temor de los españoles, habían dejado los asientos que tenían y se habían ido a las sierras a guarnecerse. Pero pasada dicha guerra, como habían visto que tenían paz con los cristianos, quemaron los pueblos y casas que habían hecho en la sierra y se bajaron a vivir a donde solían vivir, es decir, a Saculego, por ser buena tierra y sana y porque en ella se hacen buenos maizales y se criaban mejores sus hijos y no en las sierras. En 1530 tenemos los nombres de los gobernantes MAM de Huehuetenango. Sus nombres nahuas, hay que decir, son llamados Mazate y Olin. Los dos son reconocidos como señores de Huehuetenango. En 1537 ya eran cristianos y son llamados Don Francisco y Antonio Indio Principal. Esto es muy interesante porque en 1530 han pasado solamente 5 años desde la llegada de los españoles y vemos que la estructura política sigue más o menos intacta, ¿no? Hay dos gobernantes supremos en el señorío de Huehuetenango, lo cual coincide con este patrón en todas las tierras altas mayas, donde hay una división cuadripartita del poder, pero generalmente son dos los señores que tienen la máxima autoridad. Y lo tenemos muy claro y muy bien documentado en el caso de los quiché con el Ajpop y el Ajpocamjá, lo mismo en el caso de los Cachiquel. En el caso de los MAM del río Selegua, es probable que los cargos o los títulos de estos dos gobernantes supremos eran Ajpop y Nimbelej, ya que en el título de San Pedro Necta, que originalmente estaba escrito ya sea en MAM o en Nahua, y que probablemente data de 1580, los dos cabezas del pueblo son llamados don Pedro Ajpop y don Domingo Nimbelej. Y el resto de las autoridades del cabildo tienen apellidos españoles, pero los dos cabezas del pueblo tienen lo que probablemente son sus cargos en MAM. De tal manera que vemos que se repite también este patrón de dos gobernantes supremos como parte de la estructura política del señorío de Huehuetenango. También lo vemos en la arqueología. No se le ha puesto mucha atención a los espacios domésticos de Saculeu. Este es un plano de Saculeu. Sin embargo, vemos que hay probablemente 4 complejos palaciegos, que corresponde también con esta división cuatripartita que vemos en otros sitios, como en Isimché, donde también tenemos 4 complejos palaciegos y que corresponde con la organización de 4 linajes o casas en las tierras altas mayas. Nosotros en el proyecto Saculeu, arqueológico Saculeu, excavamos esta estructura y tenemos resultados muy emocionantes que no se los puedo compartir todavía, pero en unos meses estén pendientes porque tenemos información sobre la vida doméstica de Saculeu, que es algo que desconocíamos, ¿no? Lo que hizo la Fruit Company fue estudiar los templos, los entierros, las tumbas, pero nosotros ahora, pues afortunadamente tenemos nueva información sobre la vida doméstica de Saculeu en el siglo XVI. Y también sobre esta reocupación del pueblo MAM durante las primeras décadas de la época colonial. Y finalmente, todo este proceso culmina en la congregación, que es cuando los pueblos son reubicados en asentamientos a la española, ¿no? Con las calles y las cuadras en diseño ortogonal, con 2 plazas, que era algo muy típico y estandarizado de los pueblos del siglo XVI. Esta es mi reconstrucción de cómo pudo ser el plano de la congregación de Huehuetenango a mediados del siglo XVI, con la plaza y el atrio o el patio de la iglesia, con los edificios importantes. Sin embargo, hay que decir aquí que esta congregación tampoco es una fundación de pueblos. De hecho, si vemos, por ejemplo, lo que nos dicen los cronistas, como Remesal, ellos cuando hablan de la congregación, habla de los pueblos que fueron movidos, ¿no? Incluso Remesal dice, el orden de mover los pueblos era el siguiente, y nos cuenta, ¿no?, cómo se hacían fiestas, se sembraban los maizales, de tal manera que se reconoce que los pueblos no son fundados en el siglo XVI, sino que son movidos de un lugar a otro o son juntados. Tenemos algunos casos excepcionales donde en efecto sí se establecen nuevos asentamientos, nuevos pueblos, como el caso de Zacapulas, que fue magníficamente estudiado por Robert Hill, donde tenemos diferentes entidades políticas prehispánicas que se reúnen en un nuevo pueblo colonial. Lo mismo sucede con Nevaj, lo mismo sucede con Chajul, donde diferentes señoríos, diferentes entidades políticas son congregadas. Pero en la mayoría de casos los pueblos se mueven a un nuevo asentamiento, con una nueva arquitectura, con un diseño urbano.
y esta continuidad entre los asentamientos antiguos y los nuevos se reconoce todavía en la tradición oral, porque la mayoría de estos pueblos reconocen un pueblo viejo, ¿no? El pueblo viejo, que es un sitio arqueológico del periodo posclásico, donde los pueblos actuales hunden sus raíces originales. Se sigue reconociendo como el lugar original que no le gustó al santo patrono, a la santa patrona, pero que es el lugar de origen del pueblo. Y ya para terminar, brevemente, déjenme hacer una reflexión final, tomando como punto de discusión este cuadro con el que se promocionó la charla. En el Salón del Palacio Municipal de la ciudad de Huehuetenango hay una pintura de gran formato, es una pintura enorme, titulada La conquista del Imperio Mam, elaborada por el artista huehueteco Artemio Rolando de León Mauricio. El cuadro representa una batalla en la plaza principal de Saculeu, en la que los españoles y los guerreros Mam se enfrentan en un tremendo choque, con el majestuoso templo principal coronado de flecheros como fondo y detrás de este la imponente cordillera cubierta por el cielo azul huehueteco. Hay dos detalles dramáticos que dominan la escena en el primer plano. Uno es un español montado a caballo blanco, quien recibe un mortal flechazo en la garganta que lo hace inclinarse sobre su espalda. El otro, un valiente guerrero Mam, que yace en el suelo, mientras que un jinete español está a punto de atravesar su cuello con una afilada lanza. Aunque no existen noticias históricas de que se haya llevado a cabo una batalla dentro de Saculeu, la escena ilustra de manera trágica y no muy alejada de la realidad lo que sucedió en muchas fortalezas mayas hace 5 siglos, durante la Gran Guerra. Fue esta conflagración, como hemos discutido a lo largo de esta charla, un choque de proporciones enormes que enfrentó a imperios, estados y señoríos y que culminó con una radical transformación de la geografía política y el paisaje mesoamericano. Al acercarnos a los 500 años de la defensa de Saculeu, los hechos ocurridos entonces vuelven a nuestra memoria para que podamos valorarlos desde la perspectiva y la distancia del tiempo. Las visiones reductoras de la conquista asumen que únicamente se enfrentaron dos grupos, pero las evidencias históricas y arqueológicas nos pintan una imagen sumamente compleja, donde hubo muchos actores con diferentes motivos para participar desde diferentes trincheras. Las reflexiones sobre nuestra historia son necesarias, especialmente cuando se acercan grandes ciclos de conmemoración, que no de celebración, que nos ayudan a vernos en el espejo del tiempo y de la historia. Esta visión de nosotros mismos en las vidas y experiencias de nuestros antepasados de hace 5 siglos debe motivarnos para imaginar la sociedad que queremos ser, para refinar nuestras aspiraciones como hijos de esta tierra. Solo así, con la reflexión y el interés en nuestro pasado, en nuestra historia y en las huellas que ésta ha dejado, honraremos el legado de quienes a lo largo de los siglos han preservado el recuerdo siempre poderoso y evocativo de la antigua Chinacuc. Muchas gracias por su atención y si me permiten hacer un comercial brevemente, en Facebook tenemos una página de divulgación sobre la historia y la arqueología de Saculeu que se llama así Fortaleza Mam. Los invito a que nos sigan. Estamos tratando de trasladar la información que recuperó la United Fruit Company hace 80 años al español y a un lenguaje accesible para que tenga divulgación. Y pues en el futuro también por ahí divulgaremos los resultados del proyecto arqueológico Saculeu. Por su paciencia y su atención. Muchas gracias. Doctor Castillo, por esta interesantísima intervención. Ha sido extensa, entonces los invitaremos a que las preguntas las hagan bueno, y yo especialmente lo agradezco porque mi familia viene de Malacatancito, yo soy, mis abuelos 3 son de Malacatancito y el otro de Huehuetenango. Y para terminar, nuestra próxima actividad es el 11 de julio, que es el acto de ingreso como académico numerario del numismático José Rafael Bertolazzi Sagastubio, por su trabajo Arte, Diseño y Características de la primera serie de billetes del Banco de Guatemala, 1948. La respuesta estará a cargo del académico numerario maestro Moisés Dalot Prado. Como cierre del acto, los invitamos a presionar café y champurradas en la escuela. Muy buenas noches y muchas gracias y un nuevo aplauso para el compañero.